Estimados alumnos, bienvenidos todos a la plataforma virtual de la institución educativa José Carlos Mariátegui. Continuando con el área curricular de Ciencia, Tecnología y Salud, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la clasificación de la materia. Antes de iniciar con el tema de la clasificación de la materia, vamos a recordar qué es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, que tiene volumen, ¿no? Entonces, es todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, está formado por materia. Entonces, ¿cómo se clasifica la materia? Se clasifica de dos maneras, en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están formadas por sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas sustancias que solamente están formadas por un elemento químico, ¿no? Sea oro, plata, cobre, sodio, y las sustancias compuestas son aquellas que están formadas o compuestas por dos elementos químicos que a su vez forman otra sustancia. Por ejemplo, el agua, que está formada por hidrógeno, por oxígeno, forma el agua. Entonces, eso es una sustancia compuesta. El cloruro de sodio, que es la sal, es una sustancia compuesta. El gas propano también es considerado una sustancia compuesta. Las mezclas. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas, ¿no? Y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en donde solamente se puede observar un solo contenido, es decir, un solo color, una sola consistencia, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos una limonada, ¿no? Utilizamos para ello agua, limón, azúcar, y al hacer esta mezcla vamos a homogenizar todos estos ingredientes, ¿no? De tal manera que obtenemos solamente un producto, en este caso la limonada. Otro ejemplo es en el caso del vino. Y para mezclas heterogéneas son aquellas que diferentes tipos de materias son combinadas de tal manera que éstas no se homogenizan, ¿no? Sino se aprecia de cada una de ellas su consistencia, su forma, ¿no? Por ejemplo, los podemos ver una mezcla heterogénea, un ejemplo claro es en la ensalada. En la guía vamos a encontrar unas actividades. Una primera actividad dice, marca con un aspa la respuesta correcta, en la cual nos dan unos ejemplos de materia, ¿no? Y nos piden que las clasifiquemos si es una sustancia pura o si es una mezcla. Y si esas mezclas es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. En el caso de la mayonesa, en la mayonesa utilizamos ingredientes. Estos ingredientes son llevados a una licuadora o una batidora de tal manera que obtenemos una mezcla homogénea, es decir, una sola. Obtenemos una pasta cremosa de color blanco, entonces esa es una mezcla homogénea. Siguiente ejemplo. En el caso del gas propano, se ha combinado aquí diferentes elementos químicos de tal manera que ha originado, ¿no?, una sustancia denominada gas. Entonces, esta es una sustancia pura. Un puré de papa es una mezcla homogénea, ¿no? Porque utilizamos papa, mantequilla, ciertos ingredientes que luego igualmente son llevados a una licuadora, una batidora o son triturados en una olla de tal manera que tenemos una mezcla que es una sola, con la misma consistencia, mismo color, entonces es una mezcla homogénea. El arroz con pollo es considerado una mezcla heterogénea,
porque podemos observar diferentes texturas, diferentes ingredientes en la mezcla, ¿no? Vemos el arroz por un lado, vemos por el otro lado el pollo, entonces es una mezcla heterogénea. Segunda actividad, dice, complete la siguiente tabla con 3 ejemplos de materia que observas a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, nos dan aquí en el texto, nos dan las clases de materia, nos ponen sustancias puras, divididas en sustancias simples y sustancias compuestas. Y nos ponen mezclas y nos colocan su división, homogénea o heterogénea. Es decir, vamos a poner ejemplo para cada una de ellas. Sustancias puras simples. Nos referíamos a los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el yodo, entre otros. Y las sustancias compuestas es la unión de esos elementos químicos que van a formar otra sustancia. Por ejemplo, en el caso del agua, está compuesta por 2 elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. Al juntarlas, formamos una sustancia compuesta. Entonces, creo que se entiende el tema de sustancias puras porque solamente está referido al tema de elementos químicos. Si hablamos solo de un elemento químico, será sustancia simple. Si hablamos de la unión de 2 o más elementos químicos, hablamos de sustancias compuestas. Segundo, mezclas. Las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas es la unión de varios productos e insumos que son materia, pero que estos tienen una misma consistencia, ¿no? Al momento de ser observadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el puré de papa, es un ejemplo claro. Utilizamos varios ingredientes, pero obtenemos una mezcla. Y esta mezcla es homogénea en color, en consistencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un batido, igualmente utilizamos varios ingredientes como avena, plátano, leche y obtenemos solo una mezcla, ¿no? Una mezcla que es homogénea, con las mismas características. Una mezcla heterogénea, tenemos ejemplos como la ensalada de fruta, otro ejemplo es como el arroz con pollo, ¿no? Como una mezcla de arena con piedras. La mezcla heterogénea es la suma también de varios insumos o varios ingredientes que son materia, ¿no? Porque cada uno de estos ingredientes son materia, pero que al ser mezclados no pierden sus características, siguen siendo los mismos, ¿no? Por ejemplo, un arroz con pollo, cuando lo vemos en un plato, podemos observar por un lado el arroz, por el otro lado el pollo. Igualmente en la ensalada de fruta, observamos, por ejemplo, las frutas que han sido mezcladas, sea piña, papaya, plátano, ¿no? Etcétera. Entonces son mezclas heterogéneas. Espero que este pequeño tema que nos da a entender el tema de la clasificación de la materia haya sido entendible. He tratado de hacerlo lo más corto posible de tal manera de que se pueda entender y sea totalmente práctico para el desarrollo de las actividades. Bueno, antes de culminar con esta última diapositiva, hay un lema que he aprendido el día de hoy, ¿no? El día de hoy, conversando con una persona al cual tiene mucha experiencia, ¿no? Él me dio a entender, en una pequeña frase me dijo lo siguiente: el camino no es tan corto ni fácil. Y es muy cierto, ¿no? El camino no es corto, ni tampoco fácil, porque a través de ello y a través de la vida o a través del proceso de la vida que continuamos día a día, vamos a encontrar obstáculos, ¿no? En los cuales nos vamos a caer y tenemos que
a aprender a levantarnos, ¿no? Siempre levantarnos, siempre ir con paso firme, ¿no? Con el paso de como si fuéramos un triunfador. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase y gracias por escucharme.